Ok, deja ver. Ah, pero aquí también está. Ay, Dios. Solo entonces, que vamos lejos. Ya estamos en vivo. Ok, pues buenos días a todos, bienvenidos a este live que tenemos Damaris y yo. Y hoy les vamos a hablar de qué es la dualidad. ¿Cómo estás, Damaris? Bien, gracias a Dios, bien, bien. Y bueno, comenzando con este tema, la dualidad existe desde siempre. Cuando estuve en Egipto vi que ellos eran muy duales realmente, esos seres. Y la razón por la que trajimos este tema, Marisol, no se nos puede olvidar, perdón, es que mira, mi voz se oye repetida y la tuya no. Entonces, no es porque sea el invitado o el que ha preparado la programación, porque en este caso yo he preparado la programación. Y mira cómo se escucha mi voz doble, la tuya no. ¿Entiendes? Sí, Entonces, la dualidad es un estado realmente. Es un estado al que considera todo separado. Es una intervención del ego realmente. Si lo vemos desde ese estado de conciencia, es el ego quien interviene allí, entonces dice, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, sin reconocer los demás o la demás característica del ser, porque realmente es un estado del ser que crea esa separación. y bueno, pues yo también les quiero comentar a nuestros amigos que miran este video, que van a mirar, que tengan un poco su mente abierta, porque pues aquí vamos a tocar temas que tienen que ver como con la física cuántica para poder explicar el por qué nosotros creamos nuestra realidad y por qué lo que miramos fuera es una proyección de nuestra mente. Entonces, un poquito que se abran a aprender algo nuevo, si es que no han escuchado esta información, ¿verdad? O algo parecido. Y pues el propósito de la dualidad, como nos comenta Damaris, también su propósito es que nos conozcamos nosotros mismos a través del otro. Entonces, a través de lo que vemos fuera en nuestra realidad, es lo que pensamos nosotros de las cosas, los juicios que tenemos. Entonces, muchas cosas que vemos fuera que nos molestan son cosas que no aceptamos o que en algún momento de nuestra vida tuvimos un juicio sobre ello. Entonces lo hacemos como un lado, pero como sabemos la información no se puede destruir, solo se puede transformar o puede tomar una forma diferente. Entonces esa información siempre está ahí, pero el hecho de que no queramos verla no significa que va a desaparecer. Entonces se muestra en nuestra realidad para que la aceptemos y para que la trascendemos, para que podamos aprender o ver algo más allá, algo positivo de eso que sucede. Exacto. Bueno, entonces ella, su intención realmente no es ni mala ni buena, ella no está en contradicción, pero es, es un estado del ser, como dice Marisol, que tiene mucho que ver con esto de la física cuántica, son experimentos científicos que inventaron en aquellos tiempos el señor Einstein y otros científicos más, no recuerdo el nombre, soy muy mala para eso, por ahí Thomas Young, eh, que realmente una partícula se puede comportar como onda y la onda se comporta como partícula. Entonces ahí, como decía Marisol, eso es conocernos más, conocer que nosotros como seres humanos tenemos prácticamente tres personalidades, que es la física, mental y espiritual, que se concentran las tres en una, pero cada una actúa independientemente. Para esto traemos también el contexto o la definición de la unidad. Realmente, cuando vivimos en una conciencia de unidad y no en una conciencia de dualidad, pues ya allí le damos más importancia y comenzamos a buscar qué es lo que nos sucede a nosotros, porque si, por ejemplo, tenemos un problema que nos está agobiando, nos estamos volviendo locos,
¿Qué sucede? Le contamos ese problema a otra persona y resulta que él también tiene el mismo problema que nosotros y su problema todavía es más grande. Entonces, cuando hablamos de conciencia de unidad, eso es lo que hacemos. Si vemos en él el problema mío, pues ya no, mi problema no es solo mío, porque vemos que tenemos todos los mismos problemas en diferentes polaridades, pero que todos se complementan. O sea, eso de conocernos más. Y no quiere decir que simplemente si le contamos al otro vamos a ir de chismoso, aunque no le contemos al otro y podamos entender su estado vibracional, su situación, ya allí en lugar de actuar de una forma dual, pues actuamos de una forma unida, en la conciencia de unidad, en lugar de irnos a la conciencia dual. Porque son estados de conciencia realmente, que actúan en el ser humano, actúan hasta en las plantas, actúan en todo lo que nos rodea a nosotros. Realmente nosotros no estamos separados ni siquiera de los árboles. Ahora mismo, bueno, escuchaba una conferencia de alguien que decía que no sabía que tenía esa habilidad, ella ni siquiera llamó don de conectarse con los elementales, con los árboles, con las plantas. Y ella dice que de repente estaban en el bosque y tocó un árbol, simplemente lo tocó así como que se recostó del árbol y de repente sintió que el árbol le daba una información. Y ella dijo, yo no sabía que los árboles tenían esa conciencia para comunicarse con nosotros y que yo tenía esa habilidad. Entonces, lo mismo que vive un árbol desde su elemental, lo vivimos nosotros los seres humanos y estamos todos complementados, tenemos toda esta información allí en nosotros, todo esto sucedió a partir del 2012, Marisol, que se vieron que cambió el calendario, la vida nos cambió y no nos dimos cuenta. No nos Sí, dimos cuenta cuándo ni cómo cambió nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente, por qué nos afectan tantos factores externos que siempre estuvieron allí, pero quizás antes sí nos afectaban y no nos damos cuenta o no nos afectaban realmente. sí, muchos pensaban que en el 2012 se iba a terminar el mundo, ¿no? Pero era como el final de una era para el comienzo de otra. Como tú dices, a lo mejor un portal que se cerraba para abrir otros. Bueno, me gustaría explicar un poquito de manera breve los principios cuánticos para si hay personas que aún no han escuchado esto. Es un resumen muy pequeño, como la polaridad. La polaridad aquí nos dice que todo tiene un opuesto, como lo masculino tiene un femenino, arriba tiene abajo, lo frío tiene caliente, pero ¿cuál es el propósito de la polaridad? Que ser complementarios, encontrar un punto medio, porque en nuestra vida diaria es lo que pasa, pues que nos vamos de un extremo al otro, entonces le decimos que nos vamos a una polaridad, ¿verdad? Entre la emoción. Entonces es como un ejemplo, como si yo me encuentro con una persona que es muy autoritaria, ¿verdad? Entonces a mí me molesta eso, pero yo no me doy cuenta que a lo mejor yo tengo que adoptar un poquito de esa característica de la persona, ¿verdad? Entonces a lo mejor me molesta que esa persona llegue y da órdenes y pide las cosas como a su manera, entonces quizá yo no hago eso, pues yo hago todo lo que las demás personas me piden, yo no expreso lo que yo quiero, entonces como yo veo que esa persona lo hace, a mí me molesta, pero si yo integro esa característica que tiene esa persona, entonces me doy cuenta que es algo que yo necesito también y entonces ya no me molesta como me molestaba antes. Eso es en el caso de las polaridades. El holograma, esto quiere decir que toda la información en el universo se repite, como por ejemplo, en las generaciones la información que tengo yo la tenían mis abuelos, o igual ellos me la transmitieron a través de mis padres y sus padres a través de sus padres. ¿Por qué? Porque no podemos nacer como con una cinta en blanco, porque hay situaciones que se tienen que heredar en información para no tener que aprender todo de nuevo, como por ejemplo cuando nacemos y conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo a caminar, pero esa información ya está ahí, pues es como una información que se va despertando en cierto tiempo. O también otra característica como una gota de agua tiene la misma información que el océano, ¿verdad? O sea, si agarras una gota de agua, tiene la misma información, los mismos elementos que tiene el resto del océano. Entonces, de igual manera, la información en los seres humanos es igual como una célula nuestra, tiene la información de cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, a eso se refiere el holograma, o fractal le llaman.
No sé, sí me estoy explicando, está un poco complicado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, traté de ponerlo como yo lo entendí, ¿verdad? Para que Exacto, otras personas lo puedan entender con mis palabras. Ajá. exacto. Y el entrelazamiento cuántico, esto se refiere a cuando dos partículas se unen y se separan. Entonces dice que en la distancia, dice que cuando dos partículas se unen y se separan, y aunque las pongas a distancia diferente, cuando una tiene una reacción, la otra partícula va a recibir esa información. Entonces, trayéndolo a nuestra vida cotidiana, ¿les ha pasado a veces cuando estás en tu casa y estás pensando en una persona y a lo mejor tienes mucho tiempo que no la miras y al poco tiempo esa persona te llama y dices, ay, me estaba acordando de ti, ¿verdad? Entonces, eso nos ha pasado y creo que a todos, ¿verdad? Por lo menos alguna vez. O muchas veces como las mamás, cuando tenemos un presentimiento de que algo le pasó a nuestro hijo, o no sé, o tiene una necesidad, ¿verdad? Y nos, estamos a la distancia. Entonces, a veces les llamamos o tenemos contacto o a lo mejor simplemente estaba pensando en nosotros. A eso se refiere el entrelazamiento cuántico. El lanzamiento Ajá. cuántico. Entonces, son conceptos que se usan en la física cuántica, pero así como se utilizan las partículas pequeñas, también se utiliza en las partículas grandes que podemos ser los seres humanos, ¿verdad? Entonces, a veces es muy fácil entenderlo en las partículas pequeñas, pero ya cuando se refiere a nuestra vida, lo vemos como algo totalmente separado. Entonces, es la manera de darnos cuenta de por qué cada pensamiento que tenemos o cada situación, cada acción que tenemos tiene una reacción en el mundo exterior, ¿verdad? Que vivimos. Entonces, es como una manera de poder comprender cómo es que todo está unido. Y el propósito de la dualidad, pues es al final ah, llegar a la conciencia de unidad, pues darnos cuenta de eso, de que todo esto que sucede tiene que ver con algo conmigo. Entonces todos estamos unidos de alguna manera. ¿Quieres agregar algo, Norma? Muy bien, Maricel, muy bien explicado. Fíjate que cuando hablamos del entrelazamiento cuántico, es como, por ejemplo, los gemelos, eh, cuando no cambian su programación. Los gemelos o los mellizos se supone que es una sola célula la que se forma en el vientre de la madre y luego se desarrolla en dos personas. Entonces, lo que sufre uno, pues por lo general debería sufrirlo el otro. No siempre es así, te lo digo porque en mi familia hay un gemelo, mellizo, y que aunque se parecen tanto físicamente, pues internamente no lo demostraban tanto. O sea, digamos que allí hay esa parte dual, porque es uno que se separó en dos, pero también está esa conciencia de unidad que no realmente cambió para nada. O sea, en los gemelos sí se ve realmente la dualidad. Los gemelos se pueden separar y pueden ser hembras o varones y cada uno va a pensar de su misma forma, su información no cambia mucho, su forma de pensar no siempre es la misma. O sea, de hecho, al nacer, esos gemelos a veces no se parecen para nada físicamente y muchas personas confunden, serán del mismo padre, pero es que nacieron el mismo día. O sea, a veces allí se ve realmente una separación al nacer. Y bueno, esto del entrelazamiento cuántico, estas partículas se pueden ir a millones de distancia y los mismos cambios que tú le haces a uno que tiene aquí, pues lo sufre la otra. Es increíble cuando se están cerca, es como si tuvieran un imán que se entrelazan nuevamente. Por eso se llama entrelazamiento cuántico a estos experimentos y a estos estudios científicos que hicieron aquellos hombres en aquella época, Einstein y John. Um, Se me fue la idea, pero cuando te iba a hablar de la doble rendija, de lo que tú hablaste también, de cuando las partículas se pueden comportar como una misma, realmente ahí no hay prácticamente esa dualidad como en este sentido opuesto, porque realmente aunque actúen de forma separada, no es que tengan la intención de estar separadas, simplemente ocurre
¿cómo te digo? Ocurre por homogeneidad, o sea, ocurre porque hay algo que tiene que ocurrir, porque está en la ciencia, porque es comprobable científicamente, pero no ocurre con como le decía, la separación realmente surge del ego. Y siempre volvemos allí, el ego no es algo ni malo ni bueno, es algo que te ayuda a sobrevivir en el momento, eso ya lo explicamos antes, porque todo esto es una verdadera reacción y una consideración del ser. Hablamos del ser humano, de todos los seres en la tierra, como ya les daba el ejemplo de los árboles y muchas cosas más. Entonces, se complementan, pues dependen uno del otro, aunque sean duales, se complementan, dependen uno del otro y tienen esa polaridad que puede ser igual o indiferente, o sea, puede ser igual u opuestos. Pero tampoco quiere decir que tenga nada de malo. Le estaba buscando la numerología, porque tengo mucha información, actualidad, y fíjate que significa justamente la suma de esta palabra da 57 y la lupa, que es el observador de mayor velocidad, pues da 97. Fíjate bien, entonces el 7 es el origen, o sea, el origen de todo está allí en un plano 7 controlado por una séptima dimensión de conciencia. Por eso le hablamos que todo esto prácticamente es parte de la conciencia del ser humano, de la separación y la unidad. Entonces, el 7 es justo el origen de dónde surge la dualidad y la separación. Es algo que ha ido bajando en comparación con la unidad que nos da 54 y 34 la lupa. O sea, allí volvemos a ver, el 4 es el plano del constructor. Entonces, digamos que la conciencia de unidad viene a construir en el origen una mejor conciencia, dándonos a entender que nada está separado, por más que queramos. El ejemplo que tú decías de que puede haber uno en un país y otro en otro país y pensamos igual, pues nos da a nosotros entender que no debemos ver nada como dual. Realmente la dualidad sigue allí atacándome con esto de que se escucha y se repite mi voz, que a veces me saca un poco de concentración. Y bueno, muchas personas se preguntarán, ¿para qué nos sirve a nosotros la física cuántica? Bueno, en espiritualidad y en no espiritualidad, es a través de la física cuántica que hacemos nosotros esa terapia de sanación. Aunque Marisol no llama Los Ángeles como yo, cuando tú abres esa información de tu vida, de que quieres ir hasta un psicólogo clínico, no necesariamente tiene que ser un psicólogo holístico, pues le está dando permiso al campo que te rodea a que traiga esa información en ti. Por eso es que tengo un pequeño reel en TikTok donde dice que cuando estás en una terapia, lo primero que hace, o en un acompañamiento, lo primero que hace las personas que no quieren sanar es oponer resistencia. No me acuerdo. Entonces, cuando uno se acuerda, pues allí trae su ego y que ese su ego pues mantiene oculto eso. Les conviene vivir bajo la sombra, hay información que no salga. Pero ¿qué sucede? Que ya tú comienzas allí con un poquito y tú te das cuenta de que el paciente está prácticamente mintiendo, porque si ya te dijo algo, ¿cómo que no recuerda lo demás? Entonces allí, en este contexto, pues actúa la física cuántica desde la ciencia, porque desde la ciencia y desde la espiritualidad, porque todo esto son temas realmente científicos, son descubrimientos científicos que la espiritualidad lo ha ido acoplando para esto de las terapias holísticas. ¿Entiendes? Entonces, cuando vamos a un psicólogo, lo primero que comenzamos es a indagar. Te lo digo, pues yo he ido, tengo conocimiento de psicología. Lo primero que comenzamos es a indagar sobre la vida de las personas. Entonces, cuando comenzamos esa indagación, ya allí estamos trabajando con la física cuántica. Estamos, como tú dijiste, estamos trayendo esa información del pasado a las personas. Y hacemos lo mismo en la terapia que yo hago, por ejemplo, que yo llamo Los Ángeles, y son realmente los ángeles los que nos ayudan a sacar esa información de las personas. Pero cuando no llaman a Los Ángeles, como en el caso tuyo, pues tengo también amigas terapeutas que no hacen esto de Los Ángeles, pues no tienen esa conexión, pero también la información sale.
y volvemos allí a todos estos portales y todo este cambio que tuvimos en el 2012. Por eso ya la dualidad es algo que lo mencionamos porque existe, pero realmente tendríamos que irnos más a la conciencia de unidad. Cuando un paciente llega a donde Marisol o donde mí, pues la información que ese paciente viene a tratar en un momento dado tiene que ver conmigo, aunque sea un tips, lo mínimo, que él viene a sanar. Si es un problema de la vista, es un problema del hijo, un problema de, aunque no sea un problema de largo plazo, algo tiene que ver con nosotros. Lo primero que hacemos nosotras es autoindagarnos. Entonces aquí volvemos otra vez a la conciencia de unidad, en que nada está separado de lo que es. Entonces podríamos poner la dualidad como más tranquila, quédate allí. Le vamos a dar paso a la conciencia de unidad para traer todo lo que hay que tratar en este momento. Sí, pues es importante que nos damos cuenta primero, el darnos cuenta, ¿verdad? Que este mundo donde vivimos es dual, siempre va a haber polaridades, va a haber siempre dos puntos de vista o más, ¿verdad? Pero darnos cuenta también que el propósito ahora sí que unir esas polaridades y encontrar como un punto intermedio, ¿verdad? No estar ni tan en un extremo ni tan en otro. Entonces aquí anoté un par de puntos donde cómo nos podemos dar cuenta que estamos muy como enfocados hacia la dualidad. Entonces, aquí tengo uno cuando pienso que lo que me ocurre es por mala suerte y que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, a veces cuando pensamos que todo lo malo me pasa a mí y, y yo no hice nada para merecerlo o para creerlo, entonces es importante darnos cuenta a veces que nuestro pensamiento, acabo de comprar un libro y habla de nuestra actitud, ¿verdad? Entonces yo me considero que tengo buena actitud ante la vida, ¿verdad? Pero bueno, en este libro nos dice que tenemos que tener una buena actitud hacia todo, porque ajá, a lo mejor yo tengo buena actitud hacia las personas, pero a lo mejor no tengo una mejor actitud hacia unas personas que hacia otras, ¿verdad? Entonces aquí en este libro que se llama The Power of Awareness, ajá, lo acabo de comprar de Neville, apenas ayer lo recibí. Entonces leí apenas un par de páginas y ya tomé conciencia de eso, y a veces cualquier pensamiento, ¿verdad? Porque sí podemos tener muy buena actitud, como les decía, pero también hay cositas que nos molestan y hay cositas que a lo mejor le lanzamos un pensamiento sin darnos cuenta. Entonces empecé a poner atención en ciertas cosas que dije, oh, sí es cierto, en esto no estoy teniendo tan buena actitud como yo pensaba. O sea, ah, a lo mejor por fuera tengo esa buena actitud, pero siempre hay un pequeño pensamiento. Entonces, darnos cuenta que todo eso que ponemos fuera, sea un pequeño pensamiento o una acción, tiene una reacción. Entonces, aquí, como les digo, el que pienso que las cosas me ocurren y es por mala suerte, entonces ahí ponernos a pensar por qué me está ocurriendo esto, que, como dice Damaris, qué pequeña parte de esa situación tiene que ver conmigo, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces pensamos que no, yo tengo una buena actitud o yo hice todo esto bien, pero a lo mejor tuve un pensamiento, pues, o igual una vez les comentaba en un post también de cuando hacemos algo, pero a veces hay una pequeña duda de que no va a salir bien, de que no va a tener éxito. Entonces, si acaso tiene invertir tu tiempo y tu energía en algo, cuando tienes ese pequeño pensamiento, así sea una pequeña gotita un granito de arena de duda. Entonces, a veces eso es suficiente pues para que no tengas un resultado tan exitoso como esperabas. Entonces, es importante que sea como total, ¿verdad? Si vamos a poner la atención ahí, que sea total, una actitud positiva y un pensamiento constructivo sobre eso que vamos a hacer. Entonces, también, ¿mande? Dame un segundo, déjame explicar esto que acabas de decir. Realmente son las trampas del ego. ¿Viste? Son las trampas del ego. Esto, porque me sucedió a mí, le menciono eso porque realmente el ego está en todo, el ego está allí en todo, en todo. Nosotros no solo tenemos recuerdos y memoria en el cerebro, no, todo nuestro ADN contiene memoria, las uñas, los dedos, los pelitos, todo. Entonces allí
interviene otra vez ese generalísimo, las trampas del ego. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué me sucede esto? Yo estoy haciendo esa preparación mental del último curso que hice. eh, Gracias, Señor, por ponerme esto enfrente. Gracias, Señor, por hacerme ver que esto me afecta y debo trabajarlo. Y si no encuentras tú en ese momento la forma de trabajarle a eso, pues pide información. No estamos solos. Dile, Señor, por favor, dame entendimiento para ver qué tiene esto que ver conmigo. Y eso te va a llegar. Toda esa información te va a llegar así de momento. Entonces, quería explicar ese punto. Sí, muy bien. Gracias, Damaris, por aclarar eso. Y también cuando le pongo una etiqueta al otro y no me doy cuenta que lo que juzgo en el otro y me molesta en mí. Como por ejemplo, podemos pensar que, no sé, que una persona es coda, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces vemos que viene Pepito y decimos, oh, Pepito, ahí viene Pepito, el codo, ¿verdad? Y entonces le ponemos una etiqueta, pero no damos cuenta que a lo mejor Pepito, cuando a veces necesitamos ayuda, siempre viene y nos ayuda. A lo mejor Pepito es una persona muy educada. A lo mejor Pepito es, no sé, una persona muy trabajadora, ¿verdad? Pero que algo que yo solo me enfoco en el defecto que yo juzgo, ¿verdad? Yo juzgo que Pepito es codo, pero a lo mejor lo que pasa es que yo soy excesivamente dadivosa con los demás, ¿verdad? Entonces, a lo mejor doy todo a los demás, pero dejo de darme a mí. Entonces ahí yo también tengo esa característica, estoy siendo coda a lo mejor conmigo misma, ¿verdad? O quizá no pongo un límite, pues si lo doy todo. Entonces, pero yo lo veo en Pepito como excesivo, como que él no gasta o no da. Entonces ahí siempre el juicio que hacemos hacia los demás, como decimos, tiene que ver, puede ser un poquito, puede ser un mucho, pero tiene que ver conmigo porque de alguna forma me molesta porque le estoy poniendo atención a eso. Si no fuera algo que tiene que ver conmigo, pues ni siquiera me llamaría la atención, ¿verdad? Se quedó congelada tu imagen, Amari. Se quedó congelada tu imagen. Ah, ya está regresando un poco. Sí, era lo que comentaba al principio, es como la información, toda la información se repite, entonces igual muchas situaciones que vivimos hoy en día tienen que ver con situaciones que vivimos desde pequeños, pero como en ese entonces no teníamos como la capacidad de comprenderlos, se nos repite a lo mejor ya de adultos para que podamos comprenderla y podamos darle otra interpretación. Entonces es como esa información se va a repetir hasta que la podamos comprender y la podamos trascender. Y cuando la trascendemos, pues ya no la necesitamos y se deja de repetir, se deja de presentar. Entonces, sí, es un constante estar indagándonos y observándonos, ¿verdad? Pero como escuchaba en una conferencia de Enrique Corbera, dice, a veces no necesitamos ir al Himalaya o a la India para iluminarnos, simplemente tenemos que observar nuestro alrededor, nuestro ambiente en el que vivimos y ver qué es lo que sucede y qué tiene que ver conmigo y así nos vamos
a conocer un poco más, ¿verdad? Porque a veces estando, haciendo introspección ayuda, pero avanzamos más rápido cuando nos vemos a través del otro. Entonces, sí, sí es muy importante eso que nos comentas, Damaris, de la información que está ahí, que se sigue repitiendo, a veces desde que éramos pequeños. Exacto. Y bueno, como aquí tenemos la dualidad, dice que es una ilusión, pero es una ilusión necesaria para experimentar y tener una nueva comprensión, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Exacto. Entonces, El punto al que llegamos. ¿Quién de nuestra familia hace esto? ¿Por qué juzgo al otro? ¿Por qué no me pongo en su lugar? ¿Por qué no veo sus defectos y veo si son también los mismos? Que realmente es cierto. Y tuve un caso cuando era niña que me marcó mucho. Éramos un grupo de chicas y, bueno, había una de la más grandota del tamaño, había un niño con una discapacidad en su bracito y ella siempre se burlaba del niño. A mí me daba una pena. Y a otra chica también, pero ella decía: "Ay, no, no se preocupen". Entonces, ya en un momento, para que ella no se moleste, pues lo que hacíamos era que la distraíamos cuando el niño venía cruzando la calle, o hacíamos algo para que ella no lo vea, o no las arreglábamos, o hasta nos alejábamos de ella si veíamos que ella iba a hacer bullying al niño. Y es increíble, Marisol. Ella se casó, una boda, ya tú sabes, la única hija de la única hembra, y el niño le nació igual que el niño al que ella se burlaba. sin bracito. Con el bracito más pequeñito. O sea, tenía un brazo normal y un brazo más pequeño. Imagínate, y al esposo que en ese tiempo del bullying era su novio, pues a él no le gustó y él la dejó. Fue una experiencia. Y pongo este ejemplo porque no es un ejemplo que leímos, que alguien dijo, es un ejemplo que yo lo viví de niña. Sí. Y ahora que yo voy a mi país, constantemente me acuerdo de ella y de esa situación, de cómo se sentirá ella eh, con su hijo de la misma forma que este niño. Yo me imagino que el arrepentimiento debe ser. Era una situación de ella, digamos, ignorante, pero por más que le Sí. decíamos, no, no le haga eso, que era un buen niño inocente, no, 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 no nos hacía. Y Y tuvo que vivirlo en carne propia para poder cambiar su percepción, ¿verdad? posible. Esperamos que sí, esperamos que sí. Sí, pero bueno, es importante darnos cuenta y saber que no tenemos que esperar a llegar a ese extremo, ¿verdad? Como algo que yo decidí ese tiempo es aprender de cada situación, entonces no tengo que estarla, yo ya sé que no tengo que estarla repitiendo y si la sigo repitiendo es porque sé que no he aprendido, entonces es importante para mí cada situación aprender de ella para poder trascenderla, porque digo, ¿qué caso tiene estar repitiendo las mismas situaciones? Porque yo no quiero ver que hay más allá de esa situación. Entonces, es importante ponernos en ese estado, ¿verdad? De aprender para poder trascender. Exacto. Aprender para poder trascender, creo que es la palabra correcta, Maricel. Y bueno, si tú no tienes algo más que agregar, pues le damos las gracias a todos los que van a ver este video en diferido más tarde y a los que lo ven en el momento. Hay muchas personas que observan los videos en oculto, entonces gracias a todos. Y como ya le explicamos, toda esta información que Marisela y yo traemos acá nos sirve para ser mejores terapeutas. Porque la primera terapia es con nosotros mismos. Entonces, traer esto acá en vivo es una terapia para nosotros también. Sí, así es. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los que van a mirar este video más adelante. Y pues es un video corto, pero con mucha información y ya con que podamos comprender un poquito de eso nos va a ayudar demasiado. Y pues a nosotros también nos sirvió mucho de repaso, ¿verdad? Porque aunque es información que miramos hace tiempo, cuando la repasamos siempre vemos cosas que no veíamos antes. ¿Por qué? Porque también hemos cambiado como seres humanos, como personas y seguimos aprendiendo también. Y pues muchas gracias y sigan disfrutando su semana. Muchas gracias, Damaris. Gracias a ti, Marisol. Que hasta luego. Hasta luego. Y si gustan alguna consulta antes de que se me olvide,
con Damaris o conmigo, ya saben, ahí tienen nuestros contactos en las redes sociales, no se les olvide. Y pues Damaris también es acompañante en bioemoción y canalizadora espiritual. Yo también acompañante en bioemoción y coach de vida, y estamos a su servicio. Y ahora sí, muchas gracias. Gracias, Marisol. Bye. Bye.